Casa, escuela, trabajo, familia, amigos, comunidad, salud. Espera, respira. Sabemos que la vida es compleja, que las 24 horas del día no parecen suficientes, que la inacción no es una opción y que nuestra sociedad nos necesita. Debemos cambiar el mundo y dejar que el mundo cambie con nosotros, tomando la iniciativa para transformarnos y a nuestro entorno. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero es hora de invertir en nuestro mejor proyecto, en nosotros mismos, encontrando el balance entre lo racional y lo emocional para construir nuestra mejor versión. Por esto creamos la semana Wellbeing 360 en su 9ª edición, para impulsar nuestro crecimiento, transformando los retos en oportunidades. Atrévete a dar el primer paso del 25 al 29 de octubre en este evento creado por el Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad de Tech Milenio, en el que tú serás la pieza fundamental. Aprende de expertos de todo el mundo y descubre la guía para trabajar en ti, por las familias, por la educación, por nuestras ciudades y organizaciones. Nosotros te damos las herramientas, pero tú las pones en marcha. Porque el bienestar no es una casualidad, es una elección que empieza por ti. Wellbeing 360. Herramientas para un mundo cambiante. Hola, bienvenidos. Soy Piera Lombardi, estoy en Chile y hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre vivir en el amar. Y antes que nada, agradecerle a todo el equipo de personas maravilloso que hay detrás de este evento y que están haciendo que esto sea posible en un momento donde el bienestar y el vivir están al centro. ¿Cómo estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Está alineado a mi propósito? Fueron algunas de las preguntas que me he venido haciendo desde que una vez escuché a Fred Kaufman decir que el trabajo de todos los miembros de un equipo era contribuir al propósito de un equipo. Y me hizo sentido, lo encontré wow y lo llevé a mi ámbito laboral. Pero quiero contarles a dónde se me vino un quiebre en mi vida. Cuando dije, ¿y qué pasa en mi vida familiar? En mi espacio relacional de familia. ¿Cómo estoy siendo mamá? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Les cuento que tengo 4 hijos que en esa época tenían aproximadamente entre 8 y 14 años. Y me di cuenta que estaba siendo mamá para ser la mejor mamá del mundo. Y mis criterios de validez, que son esas condiciones que uno espera que se cumplan para aceptar como válida una experiencia, tenían que ver con ir a dejar a los niños al colegio, ir a buscarlos, participar en todas las actividades, ayudar en las tareas, me leía los libros 4 veces porque eran 4 niños. Hacía muchas cosas y siempre estaba cansada. Y siempre me preguntaba ¿para qué? Pero seguía haciendo lo mismo. Estaba viviendo en un lugar de insuficiencia. Nada era suficiente. Siempre había algo más. Y siempre era solo en el hacer cosas. ¿Para qué? Para que los niños no estuvieran tiempo esperando en el colegio, para que no gastaran tanta energía, para que no
hiciera más de lo que yo creía que había que hacer. Y me pasa que les cuento esto y ya me canso. No sé si les pasa o les ha pasado en su vida. Entonces, con esta pregunta y conversación reflexiva, entré en mi sistema familiar en una conversación reflexiva profunda, en un espacio en que nos empezamos a hacer preguntas. ¿Cuál es el propósito de nosotros como familia? ¿Qué nos apasiona o inspira? ¿Cuáles son nuestros talentos? ¿Cuáles son nuestras pasiones? ¿Para qué estamos en el mundo? ¿Cómo podemos servir al mundo? Y cuando empezamos a articular estas preguntas, empezamos a articular un propósito y se abrieron otras conversaciones. ¿Y ahora cómo lo vamos a lograr? ¿Cuáles son esas acciones que tenemos que hacer para lograr eso que estamos definiendo como importante para nosotros como familia? Esos valores, eso que hace que trascendamos, esa huella que queremos dejar. Bueno, y me di cuenta que muchas de las acciones que estaba haciendo en el día a día y que me tenían muy cansadas y que para mí eran insuficientes y eran muchísimas, no estaban en coherencia con mi propósito. Y empezamos un nuevo camino, un camino consciente, arduo, difícil, que si pensamos que era de A a B, es un camino que seguimos en camino y seguimos en proceso, un camino de reconocernos, de entendernos, de decidir, de coordinar acciones nuevas en coherencia al propósito, de pensar también en qué valoramos en este espacio relacional, qué es lo importante. Y les cuento, y no se imaginan el alivio frente a la tensión, pero también el alivio y la libertad que significó tener esas conversaciones de propósito. Y se estarán preguntando qué tiene que ver esta historia que trae Piera con vivir en el amar. Y bueno, les quiero contar los aprendizajes de esta historia y de muchas otras historias, porque me di cuenta que ese patrón en el cual yo vivía y estaba viviendo el vivir que estaba viviendo, se me repetía en otros dominios de mi vida. Entonces, uno de los grandes aprendizajes que les quiero contar es que antes de esa reflexión, yo estaba viviendo en este deber ser, en lo adecuado, que tiene que ver con un lugar muy del ego, de la soberbia, porque quería ser reconocida como la madre ideal. Y me di cuenta que había un sinsentido, que le faltaba el alma, le faltaba el ánima, y estaba en el yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y algo me faltaba. Entonces la pregunta ahí fue, ¿cómo estoy siendo en esta dinámica relacional familiar? Porque no es yo como madre, sino que en la dinámica de la familia. Yo hoy les puedo decir, después de mucho leer, estudiar, preguntar, cuestionarme, que creo que le puedo poner nombre a ese estar, a ese lugar en el que me encontraba, que le llamo un lugar de indiferencia o un lugar de no amor. Una manera de vivir defensiva, muchas veces agresiva y otras veces pasiva, en donde me vi negándome cómo estaba, qué sentía, cómo estaba mi cuerpo, cómo estaban mis emociones, y también negando quizás a los otros. ¿Dónde estaban mis niños? ¿Dónde estaba mi familia? ¿Dónde estaba mi marido? ¿Dónde estaban los amigos? ¿Dónde estaba mi familia nuclear? Entonces, estaba en una deriva de cumplir estándares. Bueno, y empecé a hacerme más preguntas. ¿Para qué estaba en esa deriva? ¿Dónde la aprendí? ¿Cuáles eran los beneficios y los costos? ¿La quiero conservar? Y si la quiero conservar, ¿para qué la quiero conservar? ¿Cuál es ese propósito? ¿Sí? Bueno, y les puedo contar que la respuesta fue un no, pero fue un no y cuestionarme, bueno, ya sé a dónde transitar. Entonces ahora también les puedo decir que el lugar a transitar y en el lugar en el que me muevo, porque tampoco es, bueno, ahora estoy, es un lugar en el que Humberto Maturana, biólogo científico y premio nacional en Chile, y Jimena Dávila llaman el amar. El amar es, fíjense que ya es un verbo, no es un sustantivo, porque ellos hablan de que el amar es como un verbo, porque es un movimiento continuo y constante que elegimos momento a momento, ¿sí? Y pasé de buscar ser la mejor mamá del mundo a ser la mejor mamá para este espacio relacional en el que estaba viviendo y compartiendo. Entonces, el amar es una dinámica relacional, ¿sí? Surge con otros y también conmigo misma y se funda en el bienestar,
pero en el bienestar del respeto mutuo. El bienestar del respeto mutuo, ¿sí? Que va unido a la honestidad, a la colaboración, a la equidad. Emerge también la ética. Y sin duda que es clave la reflexión y la conversación, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Y por qué es clave? Porque el amar posibilita que surja y que se conserve un vivir juntos, en el deseo y en la confianza mutua, ¿sí? Y Humberto Maturana y Jimena Dávila dicen que es en ese espacio relacional, el único ámbito relacional en el cual el cuidado, la ternura, la confianza ocurren como modos permanentes de coexistir. Y sin duda que tienen que ser desde la espontaneidad. No es que lo aprendamos en teoría, sino que tiene que surgir en el vivir, ¿sí? También me gustaría definir lo que es amor, porque vemos el amor como el permanecer en el placer de estar juntos con el otro, ¿sí? Entonces, fíjense qué bonito, porque es el amor con otro. Y tiene que ser una elección placentera de que yo quiera pertenecer y permanecer. Entonces, decimos que vivir en el amar, viendo todo esto, es una forma de relacionarnos con nosotros mismos y con el entorno, que puede ser otro u otra, entendiendo al otro como legítimo otro. Y esta es la clave, legítimo otro. ¿Qué significa eso? Significa que yo cuando me enfrento conmigo misma o con un otro o con una otra cosa o con una otra persona, lo tengo que dejar aparecer sin juicio, sin expectativa, sin exigencias, sin teorías, sin dogmas y sin presiones de querer cambiarlo o que incluso transformarlo. Ese es el vivir en el amar, es dejar aparecer al otro desde el respeto mutuo, desde la legitimidad del otro, de que todos podemos aparecer como realmente somos, para ser auténticos. Entonces el amar es el respeto radical por el otro, como un legítimo otro. Entonces te quiero hacer la pregunta ahora a ti, para que vayas allá reflexionando. ¿Cómo estás viviendo lo que estás viviendo? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te da paz? ¿Es coherente a tu propósito? Y de acá salen otras preguntas también. ¿Qué quiero conservar? ¿Por qué lo quiero conservar? Como dice Satya Nadella, necesitamos desafiar permanentemente nuestro status quo para poder trascender y vivir la vida en el amor. Y desde el libre albedrío también, poder elegir qué quiero conservar, qué es eso realmente importante, lo esencial, que hoy día la pandemia y la sindemia nos está invitando a mirar, ¿sí? Y cuando elijo eso que quiero conservar, esa esencia, eso intransable, puedo ver que todo el resto puede cambiar o lo puedo adaptar en relación a aquello que estoy eligiendo conservar, ¿sí? Emerge así entonces un sentir de plena integridad, porque eso que quiero conservar está alineado a mi propósito. Y cuando hay una coherencia entre haceres, sentires, emociones, propósito y la parte espiritual que tiene que ver con darle sentido a la vida, que nos trae y nos ayuda al propósito, es cuando estamos en integridad, en plenitud, que hablamos de incluso, ¿por qué no?, felicidad. Entonces, hablamos que el sentirse plenos, íntegros conmigo misma, es el único lugar desde donde el respetarme, el amarme, el aceptarme, surgen espontáneamente. El amar a otro, el aceptar al otro, el respetar al otro, también surgen desde el amar, desde el legítimo otro, desde el dejar aparecer sin juicio. Y desde ese lugar yo puedo, en cualquier circunstancia, encontrar una salida consciente hacia el bienestar o elegir el malestar, pero ya es una decisión consciente. Volvamos a la misma pregunta. ¿Cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Es coherente a mi propósito? Veamos un poquito de historia. Veamos nuestro linaje. ¿De dónde viene esto también? En la evolución humana se han dado diferentes maneras y tres modos en particular que quisiera ver de vivir y convivir fundamentales. Primero, un lugar de convivir y relacionarnos con otros
desde una confianza simple, primitiva, de los pueblos pequeñitos, los primitivos, que es un vivir y convivir espontáneo, no escogido en una armonía básica en nuestro entorno, sin cuestionarnos, sin ambición, sin evolución tampoco, en un mismo status quo. Después también vemos otra manera de vivir y convivir, que es una manera segregada, de separación, incluso podemos hablar de discriminación, en un vivir reflexivo, autoritario, que siempre busca un argumento trascendente para justificar la autoridad, el control agresivo y la negación del otro, la negación del amar que éste conlleva. Entonces acá vemos que hay una separación y hay una brecha. Y el tercer vivir, que tiene que ver con este que les quiero dejar, es un vivir desde la compasión o desde un entendimiento amoroso, porque somos biológicamente amorosos, somos seres amorosos. Y esta manera de vivir se genera en una relación, en un vivir y convivir que resulta espontáneamente acogedor y escoge de manera consciente, desafiante y realista. Sin duda las relaciones humanas que habitan en el mutuo respeto surgen placenteras, ¿sí? Pero esto no tiene que ver con un mundo de fantasía o pensar que es un espacio ajeno al dolor. Las circunstancias siguen siendo las mismas, es solo que yo elijo vivir la vida desde un lugar diferente, ¿sí? Solo entonces un espacio donde yo elijo centrarme en el bienestar, estar bien, y lo que trae como añadidura este espacio de elegir es aprender y aprender y aprender el oficio de conversar. Ese conversar desde donde dejo aparecer al otro, sin juicio, sin expectativa, ese conversar generador de mundos, ese conversar inclusivo, porque todas las voces son escuchadas, inspirador, porque al escuchar la historia del otro, algo gatilla en mí, y también innovador, porque sin duda que cuando escuchamos diferentes contextos, el resultado o lo que puede pasar es siempre más innovador que cuando sale de solamente una perspectiva. Entonces, ¿cómo generar un conversar desde el amor? Este conversar reflexivo, esta manera de conversar que es el oficio que viene con el vivir en el amar. Les quiero dejar 5 espacios o conceptos clave. Primero, necesitamos generar contextos amorosos. Necesitamos ser generadores de contexto, de seguridad psicológica, desde el ejemplo de evocar el querer estar juntos por solamente el placer de estar juntos y por la confianza de vivir en un espacio auténtico, desde el respeto. Yo me lo imagino visualmente como estos círculos alrededor del fuego. Entonces tenemos que ser generadores de esos círculos donde hay un fuego calentito que evoque que la gente quiera ir a ese espacio. Después, mirar el conversar como un arte. Es igual que el liderazgo, es un arte, ¿sí? Y el conversar es conversar, en donde versar es danzar con un otro. Entonces, al igual que una danza, somos nosotros los generadores de la danza que estamos danzando y lo hacemos a través de las conversaciones que tenemos o no tenemos. Entonces, ¿cómo estamos siendo y qué conversaciones estamos teniendo? Desde este conversar vamos generando mundos. Entonces tenemos que preguntarnos qué mundos queremos crear, y para crear esos mundos, qué conversaciones tenemos que tener. Y por esto es que ser conscientes de las conversaciones que vivimos, al mismo tiempo que de nuestra responsabilidad en relación a los mundos que generamos o quisiéramos generar a través de ellas. Tercero, escuchar, tiene que ver con el comunicarse, escuchar con humildad. Escuchar con humildad tiene que ver con soltar la certidumbre. La certidumbre es la emoción que restringe el mirar, restringe la reflexión, restringe el estar con el otro, el conectarme con el otro, y se funda el espacio de nuestras cegueras relacionales, porque nos vamos a mirarnos a nosotros y nos perdemos del espacio relacional. A diferencia de un escuchar amoroso, fundado en el amor, porque el amor es la emoción que hace posible ver la esencia del otro, que me permite entender, me permite conocer, me permite saber, cuando conozco, cómo responder de forma adecuada y sostiene una conducta inteligente. Y acá cuando hablamos de inteligencia,
hablamos de la plasticidad conductual que tenemos ante un mundo cambiante. Entonces yo al escuchar desde un lugar amoroso, tengo que estar disponible a cambiar plásticamente y transformarme en relación a lo que estoy escuchando. Es ahí cuando estamos escuchando desde un lugar amoroso. Cuarto, co-crear. Necesitamos transformar esta reflexión y este escuchar en una acción. Y la acción tiene que ser co-creada, como ya lo hemos visto en varias de las charlas, porque se crea en una dinámica conversacional en donde todas las partes pueden distinguir una experiencia de ampliación de su conciencia, tanto en el presente como en el presente histórico y también como en el presente futuro. Y por último, agradecer, que también hoy día lo dijeron tan profundamente. La gratitud es esa emoción que nos permite decirle al otro gracias, que es una declaración que deja abierta la posibilidad de seguir co-creando con el otro. Es reconocer que solos no hubiéramos podido crear lo que creamos con la otra persona. Entonces, sin duda que vivir en el amar tiene grandes beneficios y también necesitamos una actitud creativa y ser conscientes para poder lograrlo. Requiere muchas veces decir que no y sostener ese no aunque sea difícil, porque sabemos que lo difícil de ese momento va a tener una gratificación en el futuro. Requiere también tener conversaciones difíciles y transformarlas en negociaciones constructivas. Requiere también ser y tomar decisiones valientes en contextos desafiantes. Requiere ejercitar la inteligencia emocional para justamente en los momentos de alta tensión poder parar, reconocer mis emociones, las del otro, empatizar para poder girar y hacer un accionar más efectivo e íntegro a la vez. Muchas veces privilegiando el bienestar del aprendizaje y del futuro por sobre el placer inmediato. También en este vivir necesitamos estar siempre en una manera de vivir de experimentación, probando, equivocándonos, aprendiendo del error, siendo amorosos, amables, abriendo la puerta, saludando en el ascensor, mirando a los ojos, sin perdernos de vista el otro, porque en el otro está el amar. Entonces, bueno, estamos en un mundo desafiante, en un mundo donde las habilidades tecnológicas y el conocimiento está muy alto. Y lo que yo quisiera acá dejarles es que estamos expuestos a un mundo muy vulnerable. La vida hoy día está expuesta. Entonces, no tiene que ver con qué vamos a hacer con la tecnología, sino que para qué lo vamos a hacer. Y invitarlos a reflexionar cómo estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Me gusta o no me gusta? Para que podamos elegir. Sin duda es una reflexión quizá de sentido común, pero wow, qué cuesta cuando hay que ponerla en práctica sobre momentos difíciles que nos estamos viendo ahora. Y sin duda en momentos de alta tensión. Entonces la invitación es parar, mirar, elegir y accionar de forma consciente el rumbo que queremos transitar. Y cuando nos damos cuenta que nos desviamos de camino, estamos en la insuficiencia, o estamos quizás en una confianza simple, o estamos en una agresión, o estamos en el no amar, rápidamente volver al amar, porque también es una elección, y también desde ahí aprendemos. Hay una metáfora con la que quiero cerrar, que espero que sea similar en todos los países, pero creo que sí. Así que, bueno, se dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿sí? Y yo acá quiero desafiar esa declaración, porque no todos los caminos llegan a Roma. Llegan a Roma solo los caminos que llegan a Roma, ¿sí? Y si la Roma que queremos es vivir con sentido, en coherencia a nuestro propósito y vivir la vida que realmente queremos vivir, hay solo un camino. Y ese camino es Roma al revés. Ese camino es el camino de vivir en el amor. Ese amor como espacio para trascender y para vivir con propósito. Les mando un abrazo. Espero haber dejado una semilla de reflexión, porque en la reflexión y en la conversación está la posibilidad de elegir desde dónde queremos vivir. Y mi propuesta es elegir vivir desde el amar. Muchas gracias.